Cientos de caricias que me queman como cera. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo en qué lugar se encuentren del mundo. Yo soy Israel Manchinelli y el día de hoy nos encontramos de nuevo en una nueva cita con los concursos de belleza y todo lo relacionado a los certámenes. En esta ocasión, como de costumbre, vamos a tener nuestra sección de ¿qué salió mal?, donde vamos a hablar sobre una reina de belleza que tenía todo para coronarse como la reina de su país y no lo logró por ciertas circunstancias de las que vamos a exponer en este momento. Y también vamos a hablar sobre nuestro primer top 15 a nivel internacional sobre las candidatas favoritas para ganar la corona de Miss Universo. Quédense que se va a poner bueno. Bienvenidos y comenzamos. Vamos a abrir en esta ocasión el expediente de qué salió mal, donde vamos a analizar el caso de Lizeth Matterán de Venezuela. Lizeth Matterán era una candidata fuerte, era una candidata con oratoria, con una belleza destacada y con mucho control de su cuerpo. Tenía una increíble pasarela y también tenía una buena oratoria, tenía la mente clara y sabía improvisar rápidamente. Su bagaje no era el mejor de todos, pero hablaba de corrido, no pausaba, no repetía. Era una persona con ingenio, con cosas interesantes por decir, y sin embargo se nos quedó. ¿Qué fue lo que pasó? Lizeth Matterán, es un ejemplo de lo que sucede cuando no seguimos las reglas y queremos imponer nuestro criterio y dejamos que nuestros miedos e inseguridades hablen por nuestro sentido común. ¿Cómo estuvo la cosa? Bueno, Lizeth Matterán estuvo a cargo del diseñador Carlos Aguilar, ¿no? Carlos Aguilar es un diseñador, pero más que nada ha sido conocido como estilista en Venezuela, y Carlos Aguilar empezó a incursionar como diseñador. ¿Qué es lo que sucede en estos días en los que se realizó el Miss Venezuela? Se les permitió a los diseñadores participar vistiendo a cada una de las candidatas con sus creaciones a cambio de que pagaran una cuota económica que no era barata, era una cuota alta de varios miles de dólares. ¿Qué sucedió? Él lo pagó, pero no era el diseñador más reconocido a nivel nacional en Venezuela, y eso causó mucho miedo en Lizeth Matterán. El conflicto se desató cuando este diseñador en su cuenta de Instagram publicó un video llamado Tramoya Universal, en el cual expuso que la candidata no quería usar su vestido y que le había propuesto usar el vestido de otro diseñador, cambiándole las etiquetas para que pareciera que era el diseño de Carlos Aguilar. Obviamente, como diseñador, yo les puedo decir que yo no me hubiera prestado para esto, y entiendo que Carlos Aguilar tampoco se prestó, y entiendo que haya estado tan enojado, y con el carácter que se logra ver a través de sus publicaciones, que se ve que lo tiene fuerte, pues no se quedó callado y expresó lo que sería parte del derrumbe de esta guapa candidata, que ella le estaba proponiendo que hicieran una estafa con el vestido. Según se da a entender en las redes sociales, este es el vestido que ella pretendía usar en su participación en Miss Venezuela, y que él que quería imponerle al diseñador Carlos Aguilar. Carlos Aguilar filtró el siguiente audio en el cual expuso a la reina de belleza sobre lo que ella le estaba proponiendo, y que a todas luces era una estafa, porque si tú tienes una organización de concurso de belleza y una de tus reinas de belleza no se apega a las reglas y propone algo de este nivel, esta reina se está metiendo en un problema, porque número uno, me está dando a entender que no se siente segura con su pasarela, que no se siente segura con lo que pueda aportar, que no se siente capaz de manejar cualquier vestido. Número dos, que se va a brincar las trancas y no va a obedecer los reglamentos de la organización, independientemente de que la organización es la que le está dando la plataforma para que se desarrolle. Y también está hablando de un acto de inmadurez y de un capricho. Yo estoy viendo a una reina caprichosa que quiso usar lo que quería y no le importó el trabajo ni el dinero que había invertido otra persona para su participación. De hecho, iba a escribirte antes de que me enviaras esto para pedirte que por favor me dieras hasta el lunes para irte a presentar a César, para ir con él contigo, nada más tú, yo y César, para que lo conozcas, para que veas qué es lo que él está haciendo, para que estés al tanto de todo, para que veas cómo me queda el vestido, para que hables con él y veas que él está totalmente dispuesto a firmar un contrato, y a él no le interesa ser nombrado en ninguna parte, a él no le interesa que hagan mención de él ni en ninguna parte.
Si bien es cierto que los vestuarios pueden afectar a varias de las candidatas, como sucedió con la representante Miss Barinas, que la machacaron durante todo el concurso con los atuendos que le impusieron a ella, pues creo que independientemente del vestido que le portó Carlos Aguilar no era tan malo, era un vestido que de lejos, el problema que siempre he dicho con los vestidos, de lejos se tienen que ver tan impresionantes como de cerca, y esto falló con este vestido, porque el vestido de cerca de lejos se veía un poco simple, pero de cerca tenía un increíble trabajo de bordado, pero el tipo de aplicaciones, el tipo de bordado de abalorios que tenía en su realización, es lo que hacía que de cerca se viera pobre aparentemente en cuanto a su superficie. En anteriores videos hemos visto los rostros de Europa y los rostros de América. En esta ocasión me voy a brincar un poco a este formato y voy a presentarles directamente a las favoritas de este canal por cada una de las regiones. Voy a comenzar por mis candidatas fuertes por Europa. Entonces les voy a mencionar los siguientes rostros. En primer lugar tengo a Francia, tengo a Polonia, después continúo con la fuerte contrincante que es Rumania, y también tengo España, que tiene mucha actitud, y Albania, que tiene un rostro súper destacado. Por parte de Américas tengo a Perú, una peruana con una aura muy regia, ella es una reina en potencia. Tengo a México, una participante destacada que representa a mi país. Tengo a Puerto Rico, que es una mujer con mucho bagaje y con muy interesante background a nivel de preparación. Tengo a Chile, que también tiene lo suyo. Tengo a Canadá, que es una de las voces líderes y más contundentes en esta ocasión. Y tengo a Brasil, que es muy destacada porque está muy preparada y porque también tiene mucho para darnos en materia de oratoria. Por otro lado, mis wildcards se las voy a presentar al finalizar con Asia. Entramos con Asia y tengo en primer lugar a Filipinas, una chica dulce, tenue y que por momentos fluctúa. Tengo a Tailandia, una guerrera, una leona en la pasarela. Tengo a Sudáfrica, una mujer muy guapa y con mucho carácter en su presencia. Tengo a Indonesia, una gran modelo. Y tengo a Malasia. Estas son mis candidatas fuertes por lo que es la zona de Asia-Pacífico. Y ahora voy con mis wildcards. Ellas podrían ser: por parte de América, yo creo que Estados Unidos no está muy fuerte y que va a entrar por poder de banda. Así que pues inevitablemente tiene que estar aquí como una wildcard. Colombia o Nicaragua, una de las dos se va a colar como wildcard, porque aunque son de belleza destacable y deporte de reinas, hay factores que no me permiten tenerlas más arriba, desgraciadamente. Y miren que Nicaragua me encanta. Y tengo como caballos negros o black horses. Tengo a Panamá o Venezuela, que si bien no son las favoritas de este canal, en algunos canales logran entrar a los tops y en otros no, pero siento que la Villasmil tiene una oratoria que le puede dar para colarse mucho e incluso robar una corona, como lo hizo la Susibini Tunsi en su momento. ¿Quiénes son mis wildcards? Por Europa, pues yo tengo a Ucrania o Kosovo, dos mujeres que tienen mucho, sobre todo Ucrania. Aunque Kosovo es preciosa, hay algo con Ucrania que me mata, hay algo con Ucrania que me atrae. No sé qué es, tiene como una personalidad que me llama magnéticamente. No es el rostro más precioso de Europa, pero tiene un no sé qué que no sé yo que podría estar ahí. Por otro lado, mis black horses que yo tengo, en este caso sería uno solo, y ella es Elizabeth Ulda. Elizabeth Ulda nunca me ha encantado físicamente, ni su pasarela, pero tiene un bagaje, algo detrás que la apoya, que para muchos misólogos es impresionante. No la veo, pero muchos sí la ven, así que aguas con ella, porque también puede resultar un peligro en la contienda. Y vamos con las wildcards de Vietnam. Tengo, de Asia, tengo a Vietnam y tengo a Australia. Australia es chispeante. Vietnam es una mujer que puede llamar mucho la atención. Sin embargo, hay algo que no me termina de matar en sus presentaciones. Y tengo a Cambodia. Cambodia es alguien que podría ser una ladrona de coronas. No ha brillado demasiado, ha llegado calladita en este tiempo a su participación previo a la concentración de Miss Universo. Pero puede dar batalla, puede sacar la espada de repente y cortar cabezas.
Disculpen el ruido de los animales, pero estoy en una zona en las afueras de la ciudad y cerca hay una granja y van a escuchar toda clase de animales que se prestan a dar su opinión también, pero pues ni modo, ¿no? Vamos a comenzar. El número 15 yo tengo a Colombia. Colombia puede resultar una elección un poco conflictiva para algunos por ciertas circunstancias, sobre todo para aquellos que siguen los concursos de belleza, pero Laura Olascuaga es una mujer alta, es una mujer que impone y de la cual merece la pena hablar un tanto. Me impactó desde que se plantó en el escenario, sabe plantarse, sabe lucirse, es una mujer que enfundada en ese vestido verde como una esmeralda llamó poderosamente mi atención, me hizo ya no ver a las demás candidatas. Yo creo que eso es tener bastante valor escénico y eso es muy importante. Ella provoca impacto, se ve dinámica, lo proyecta en su pasarela, en su movimiento. Ella es un poco distante y sin embargo provoca simpatía, tiene una muy bonita sonrisa que a mí me provoca. Ese trastabilleo que ella tuvo en la pasarela donde estuvo a punto de caerse y la manera tan rápida como se recuperó me habla de una mujer que tiene mucho autocontrol y que rápidamente se adapta a las circunstancias, y eso es muy importante para una reina de belleza, que tengan la capacidad de adaptarse a las circunstancias, ¿no? Porque allá arriba la competencia es ruda y hay que adaptarse ante cualquier evento que pueda acontecer. ¿Qué les puedo decir? A nivel físico, ¿por qué ella no está más arriba? Porque a nivel físico hay rostros más impactantes, hay cuerpos más perfectos. Sin embargo, también lo que influye mucho para mí es la oratoria. Su oratoria es un poco básica desde mi perspectiva y puedo estar equivocado. Déjenme sus comentarios más adelante. Creo que ella es una mujer que ha sido criticada en ese aspecto, sobre todo porque su desarrollo personal y profesional ha estado enfocado a la comunicación. Y se espera que una persona que ha sido comunicadora crezca día con día y ya tiene algo de tiempo en esta materia, así que eso es lo que muchos mixólogos no le han perdonado a Laura. Y fuera de eso, han sido muy durísimos con ella. Sus propios coterráneos le han hecho críticas muy fuertes desde que ella ganó la corona. Yo creo que cuando tienes una reina que no fue tu favorita y que ganó en circunstancias conflictivas, pero que tiene calidad y que podría crecer dentro de la competencia, lo mejor que puedes hacer es apoyarla, y yo creo que eso es lo que ustedes, los colombianos, deberían de hacer. Para mí es una reina muy buena, para mí es una reina muy llamativa. Si ella quiere crecer realmente en la competencia, va a depender exclusivamente de su esfuerzo, que llegue más arriba. Empezamos con el número 14, Asia Branch. Asia Danielle Branch. No voy a mentir, nunca fue mi favorita. Siempre sentí que habían contendientes más fuertes en Estados Unidos, con mejor pasarela, con mejor actitud y con mejor desarrollo en el tablado. Pero está aquí por el poder de banda, obviamente, que tiene Estados Unidos y que a veces afecta a toda América, porque a veces contendientes muy fuertes se quedan atrás, porque esta plaza ya está ocupada. De hecho, no sé si este año las cosas vayan a cambiar, no sé si Asia resulte ser una buena contendiente en su desarrollo durante la competencia, pero obviamente como mixólogo yo sé que ella va a estar aquí, o es muy probable que ella esté aquí, porque Estados Unidos siempre lo está. Pero me voy a centrar en ella y no en su circunstancia. Ella tiene un rostro muy bello, un rostro que proyecta simpatía, es un rostro muy armónico bastante, que sin embargo a mí me provoca un tanto de frialdad y no sé por qué. Parece una belleza dormida, parece una belleza demasiado sutil, y a mí me gusta que las candidatas tengan mucha fuerza, que la proyecten en la mirada, en la actitud y que tengan mucha garra. Su cuerpo está bien. Me parece que está bien, no es el cuerpazo de la competencia, porque hay candidatas que tienen, la verdad, cuerpos increíbles, como la de República Dominicana, por ejemplo, pero he de reconocer que el problema no está en el cuerpo ni en su armonía corporal, que es suficiente. El problema está en el manejo de la misma, porque cuando ella participó en el concurso en traje de baño, me faltó ver ese impacto, esa energía, esa proyección que muchas veces el resto de las latinas tiene. Siento que le faltó contoneo, ese contoneo rico que siempre se agrada de ver en los concursos en la etapa de traje de baño. Pero por otro lado, si vamos a la etapa en traje de gala, se vio sobria y eso me gusta. Eso es muy bueno para una reina. El vestido era horroroso para mi juicio, no le aportaba nada. El problema es que siento que su pasarela fue un poco desgarrada. Cuando tú estás en un concurso te tienes que erguir, los hombros van para atrás, la cabeza tiene que estar arriba. No así, porque si tú muestras mucho el mentón, estás dando un lenguaje corporal de soberbia, pero el hecho de que alargues el cuello, levantes los hombros, los hagas para atrás, ya te da otra postura, ¿no? Entonces yo creo que eso me falta en ella, y aparte es muy rápido su andar cuando ya está en la pasarela. Ha tenido el tiempo suficiente. En 2 meses sí puedes desarrollar una increíble pasarela si la practicas día con día. Cualquiera lo puede hacer, hasta yo, cualquiera.
Así que, si no me lo creen, bueno, ni modo, pero sí se puede, teniendo como una meta fija, como una obsesión, pero bueno. Entonces el problema es que yo tuve en Traje de Noche, ¿no? Como para tenerla más arriba. Pero ¿por qué está aquí también? Porque hay una cosa que sí es cierta, Asia tiene buena oratoria. A pesar de que su respuesta fue muy concisa en el concurso, ella tiene un background que la apoya. Ella es una persona que ha tenido problemas de separación de familia por motivos carcelarios, ya que creo que su papá o alguno de sus familiares estuvo en la cárcel, y eso la sensibilizó sobre lo duro que es cuando tienes un pariente cercano en situación de cárcel. Entonces ella ha impulsado un cambio en las leyes de Estados Unidos. Creo que eso es muy rescatable, creo que eso es muy positivo, va muy de acuerdo al perfil de IMG. Y aclaremos, siempre me ha gustado más el perfil Donald de la era Trump que el de la era IMG. Ahí me encantaría que unieran los dos perfiles y buscaran algo intermedio donde tanto se valorara la belleza física como se valorara la belleza integral y el background de las candidatas, y se eligiera a una chica que tuviera todo y no nada más la oratoria y lo que tiene por dentro, porque también queremos ver un poco de lo que hay por fuera, ¿no? 13. Nicaragua. Nicaragua se me hace una belleza destacada. Cuerpo, rostro, esta mujer es impresionante, me encanta. Me gusta más cuando está maquillada y producida. A cara lavada me resulta un poco extraño su rostro, pero en general hay mucha armonía, hay mucha belleza. Nicaragua tiene a nivel corporal y físico una reina de primera. Yo estuve viendo hace poco entrevistas y su Instagram y otras cosas y su participación en la noche de coronación. Y bueno, pues esos son los puntos que yo vi y se los voy a comentar. Siempre que he notado que para ella varios misólogos no aparecen en el top 5 o aparecen mucho más abajo, así que eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué una mujer tan bella no está más arriba? Vamos a ver por qué. La he observado físicamente y veo una mujer despampanante, buena figura y masa corporal la tiene. No se me hace como esas candidatas que son demasiado anchitas, aunque estén bien curvilíneas. Es una mujer de buena estatura, proyecta mucho en el escenario, lo llena el escenario completamente, eso le va a ayudar mucho. Se ve acorde a su edad, tiene un rostro bello, tiene buen caminar en traje de baño, tiene la energía que se necesita, tiene un rostro maduro, muy acorde a su edad. Lo que a mí me falta nada más es su andar, y que yo se lo corregiría, es el movimiento del braceo. Cuando ella camina, se olvida un poco del movimiento de los brazos y eso se le discoordina un poco en cuanto a ritmo. De ahí en fuera todo es perfecto a nivel escénico y a nivel lenguaje corporal. Ella tiene buena pasarela y buena pose. Entonces, no he visto su inglés. No he visto videos donde hable en inglés. Aguas, porque este factor es una traba muchas veces para que las chicas suban más arriba. Lo mismo pasó con la representante de Oaxaca en México, que por el inglés no subió más arriba. Así que chicas, ténganlo en cuenta y prepárense. Por otro lado, a mí, ¿qué impresión me resultó en las entrevistas? Cuando le hicieron una pregunta en su noche final, es sobre qué le diría a su yo pasado, a la niña interior, si ella viajara en el tiempo y pudiera hablar con ella, ¿no? Entonces yo creo que la respuesta era muy emotiva y la pregunta también lo era, y por lo tanto se le facilitó a Ana Marcelo expresar, porque ella siempre habla del empoderamiento, ella habla del crecimiento desde una escasez económica y cómo siempre te tienes que repetir que sí puedes. Entonces simplemente repitió su dicho de siempre en esta ocasión. Lo que me preocupa es que lo repite demasiado en las entrevistas. Si bien eso le da una cierta congruencia, también la victimiza de alguna manera. Y no está mal ser una víctima de las circunstancias. El problema es que la victimización la conviertes en una bandera, y yo siento que tal vez eso es lo que ha incomodado a varios youtubers, que la tachan de básica porque no nos da más contenido, más cosas. Yo siento que ella debe de prepararse más a nivel de lectura de libros, a nivel de noticias, a nivel de muchos temas durante estos meses, porque si ella mañana, tarde y noche se convierte en una devoradora de información, podrá llegar con toda la competencia de Miss Universo y desbancar a varias. Francia, Clémence Bottineau. Creo que de ella hay que hablar muchísimo porque tiene muchísima tela para cortar. Es una chica que cuando ya la vi a primera vista, inicialmente no me impactó. Yo decía, ¿por qué la ponen los misólogos en tan buen posicionamiento en Europa, viendo a chicas tan guapas, ¿no? Bueno, como ustedes saben, IMG busca un perfil que sea muy integral y que sea un perfil muy contundente, y créanme que Clémence Bottineau lo puede dar.
Ella tiene mucho para ganar la corona, aunque ustedes no lo crean, muchos lo dudan, pero yo ya no estoy empezando a dudar, yo sí la veo. Francia la tengo en el lugar número 12, ella tiene 22 años, tiene unos 74 de estatura, no es de las más altas, no es de las más bajitas, así que está en una zona intermedia. Ella es una europea explosiva porque tiene raíces genéticas indo-caribeñas, así que tiene un poco el sabor latino, por si no lo han notado. Ella es bailarina y aunque ustedes no lo crean, a ella lo que le encanta es bailar salsa, así que pues esto es muy empático para nosotros los de este lado del mundo. Es una chica muy chispeante que tiene mucha proyección energética en cada actuación que ella nos presenta. Sabe hablar inglés, no he visto videos donde ella hable, pero me da mucho en qué pensar que ella estuvo un año en Estados Unidos aprendiendo el idioma y un año en Estados Unidos expuesto directamente a la presión de tener que hablar y comunicarte para salvar la vida, por así decirlo. Durante ese tiempo creo que sí le da a cualquiera mucho más velocidad en el aprendizaje de lo que se puede obtener en una escuela o en otra circunstancia, porque estás expuesto directamente a la fuente del lenguaje. Así que creo que su inglés le va a dar para mucho en la competencia y va a ser suficiente. Créanme que en momentos como estos quisiera ser políglota y hablar un poco de francés, así que no puedo evaluar completamente su respuesta en la noche final. Lo que sí puedo ver es su lenguaje corporal. Cuando ella se expresó en la última pregunta durante la competencia, se vio fluida, se vio carismática, se vio segura, se vio que no titubeaba, se ve que creía en lo que estaba expresando, y eso nos habla de una candidata bastante sincera y que se conoce a sí misma. Y esto es muy importante para tener seguridad en un escenario y durante su participación. No sé si al ver una traducción de lo que ella expresó me da el 100% que completa el juego, pero lo que sí les puedo decir es que en materia de su desempeño en la pasarela en traje de baño, ella fue muy energética, y también lo hizo en su pasarela en traje de noche. Si bien en traje de noche me resultó un poco más sobria, también me resultó un poco más débil, y eso yo creo que es el aspecto que ella tiene que cuidar, cómo maneja un vestido de noche. Por otro lado, en su etapa en traje de baño fue una pasarela súper energética que me recordó un poco a la de Nuevo León. Señoritas, cuando tienen ustedes tanta energía y son desbordadas, tienen que poner unas gotitas de sobriedad, y con eso ya les queda perfecta la receta. Clémence Fautinot, una muy buena representante para Francia. España de Olé, ellos tienen una buena bailadora para este concurso con el que van a hacer mucho, y ella es Andrea Martínez, alta, guapa, espigada y con mucho carácter. Vamos a ver mis notas. Ella tiene una personalidad muy bien balanceada entre sobriedad y frescura, se expresa con energía, cae bien, se ve picante pero a la vez discreta, y eso me gusta. Yo la estuve viendo en algunas entrevistas y me cayó bien de entrada, porque a mí me encanta que una persona que es sobria no se vea acartonada, que tenga sentido del humor, tenga fluidez, que tenga una capacidad de expresión continua, mentalmente es rápida, es ágil, y eso es muy bueno cuando los nervios están traicionando en una gala final, que sea ágil. Ella lo es, entonces eso me encantó de ella, y a la vez mantiene un cierto estatus, tiene clase. La española yo la expresaría como muy clasuda, y con eso yo creo que la sintetizo perfectamente. Tiene 27 años, tiene un 80 de estatura. Eso es bueno para destacar en grupo y en un escenario. ¿Qué les puedo decir? Su belleza es exótica por momentos, pero innegable, y recuerda a una reina venezolana. Yo creo que ya saben de quién hablo, que a muchos les recuerda. Incluso ella dijo que es fanática de esa reina venezolana, a la que ella se parece, por cierto. Pero bueno, en cuanto a su educación, también de marketing digital y un máster online de Executive Project Management. Por otro lado, habla inglés e italiano fluido, o sea, es políglota la mujer, o sea, tiene 3 idiomas, el español, el italiano fluido y también habla el inglés. Y dicen que se defiende en el francés. Es peligrosa. Pero pretende recuperar un poco el francés porque lo ha dejado de hablar en últimos tiempos, y como todo lo que dicen, que lo que bien se aprende nunca se olvida, pero titubeamos, ¿no? Entonces, el día de hoy no sé cómo esté su perfil en activismo social, porque de eso no he visto mucho. A lo mejor sí lo tiene, que es muy importante para IMG, es lo que impulsa y catapulta a muchas de las chicas a llegar lejos. Esperemos que lo tenga, porque IMG ama las voces líderes, ya sabemos ese rollo. Pero para mí hasta ahora me ha dejado una deslumbrante impresión, que no ha dado para tenerla más arriba, pero puede subir, ¿por qué no? O a lo mejor no está tan arriba,
Porque hay candidatas fuertísimas y pues ni modo, ¿verdad? Como todo, hay niveles. Bien amigos, los voy a dejar picados y vamos a ver quiénes ocupan el lugar 7 al primer lugar en esta competencia. En el próximo video se los voy a compartir y vamos a seguir desmenuzando las fortalezas, debilidades y personalidades de estas candidatas que tienen mucho para dar, porque es un año muy diverso donde hay puntos fuertes, puntos débiles, todas se complementan, pero sus puntos fuertes son tan fuertes que es innegable que tienen que estar aquí. Así que yo soy Israel Manchinelli, eso es Manchinelli Hoy. Los invito a suscribirse, dejarme un like y activar la campanita de notificaciones para saber en qué momento subo un nuevo video. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Bye bye en esta mañana, tarde fría, porque este invierno está bastante rudo. Cuídense mucho. Bye.